Joven atleta lucha con sus miedos, sin saber lo que el destino tiene preparado. Hola, bienvenido a tu canal de historias inspiradoras. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que podamos seguir compartiendo más contenido contigo. Gracias y disfruta de esta historia. En la Ciudad de México, Valeria miraba por la ventana de su casa mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. El sonido de las peleas de sus padres resonaba por las paredes, mezclándose con el ruido de la calle. Un día, todo esto va a cambiar, susurró para sí misma, tratando de convencerse de que el futuro podría ser diferente. Pero la verdad es que, en el fondo, el hogar no era un lugar acogedor para ella. Era un campo de batalla, y cada grito que escuchaba era un recordatorio del caos que la rodeaba. Mientras observaba a los otros niños jugar en el patio, Valeria sentía una tristeza que la consumía. ¿Por qué no puedo ser como ellos?, pensaba, sintiendo un dolor profundo en el pecho. A menudo se aislaba, buscando consuelo en su propio mundo. Un mundo donde podía ser libre, lejos de las sombras que la seguían. En sus recuerdos, había un escape, las competiciones de gimnasia rítmica que veía en la televisión. Cuando veía a esas chicas bailar con gracia, una chispa brillaba en sus ojos. Algún día, yo también haré eso, murmuraba, soñando con ser una atleta. Pero la autoduda siempre la alcanzaba. ¿Y si fracaso? La idea de fracasar era tan aterradora que la impedía dar el primer paso. Un día, mientras veía una competición, Valeria decidió que era hora de intentarlo. Me voy a inscribir en una academia de gimnasia, afirmó para sí misma, a pesar de saber que eso significaba enfrentar sus miedos. En el camino hacia la academia, su corazón latía con fuerza. ¿Y si no lo logro? ¿Y si no me aceptan? Las preguntas la atormentaban, pero una voz interna insistía, tienes que intentarlo. Al entrar en la academia, el olor a desinfectante y el sonido de los pies golpeando el suelo la recibieron, pero las miradas desconfiadas de las chicas la pusieron nerviosa. Hola, soy Valeria, dijo, intentando sonreír, pero la ansiedad la hizo balbucear. Novata, ¿verdad?, respondió una de las chicas, sin mucho interés. Valeria sintió que su rostro se sonrojaba. Así es, contestó, mientras su corazón latía más rápido. Espero poder aprender. Fue entonces cuando Lucía, una joven de cabello rizado y una sonrisa radiante, se acercó. «Hey, ¿estás bien? Pareces un poco nerviosa», dijo con un tono amable. «Un poco, es mi primer día. Solo intento adaptarme», respondió Valeria, mirando al suelo. Lucía sonrió aún más. «No te preocupes. Todos aquí han pasado por eso. Vamos a entrenar juntas». Valeria dudó, pero la sinceridad en los ojos de Lucía le hizo sentir un poco más a gusto. «¿De verdad? ¿Lo harías por mí?» «Claro. Podemos ayudarnos mutuamente. Por cierto, ¿te gusta la gimnasia rítmica?», preguntó Lucía. «Sí. Sueño con ser gimnasta, pero soy un poco insegura», confesó Valeria, mirando hacia otro lado. «No te preocupes por eso. La práctica hace al maestro. Por cierto, ¿alguna vez has ido a la iglesia?», preguntó Lucía, cambiando de tema. «Yo, no suelo ir. No es mucho mi estilo», respondió Valeria, un poco dudosa. «Lo entiendo. Pero en mi comunidad, tenemos una iglesia increíble. Hacemos muchas cosas divertidas allí. Deberías ir un día. Es un lugar acogedor», sugirió Lucía, entusiasmada. Valeria miró a Lucía, sintiendo una ola de esperanza. «Quizás algún día vaya. Solo no sé si estoy lista para eso». «Confía en mí. Te sentirás bien allí. Es como una familia», dijo Lucía, alentadora. «Y quién sabe, tal vez la gimnasia te ayude a abrirte más». Valeria no pudo evitar sonreír. «Está bien, voy a intentarlo. Si tú estás allí, podría sentirme más cómoda».
Perfecto. Entonces vamos a entrenar ahora. Verás que pronto te sentirás como en casa aquí, respondió Lucía, llevándola hacia el área de entrenamiento. Y así, mientras Valeria se preparaba para dar su primer paso hacia un nuevo mundo, las sombras de su infancia aún estaban presentes, pero una luz sutil comenzaba a surgir. Una promesa de que, tal vez, en la compañía de Lucía y en la búsqueda de sus sueños, podría comenzar a escribir un nuevo capítulo en su vida. Estoy lista, pensó, sintiendo una determinación crecer dentro de ella. Valeria, emocionada por haber dado el primer paso hacia sus sueños, no podía dejar de pensar en Lucía y en la invitación que había recibido para ir a la iglesia. Aquella idea la aterrorizaba y, al mismo tiempo, la fascinaba. Tal vez, solo tal vez, encuentre un poco de paz ahí, pensó mientras se preparaba para su primera visita. La noche anterior estuvo marcada por una mezcla de nerviosismo y esperanza, pero con la luz de la mañana, Valeria decidió que estaba lista. Al día siguiente, se encontró con Lucía en la puerta de la iglesia. «Hola, Valeria. Estoy tan emocionada de que viniste», exclamó Lucía, con una energía contagiante. «Hola, Lucía. Gracias por invitarme. La verdad es que estoy un poco nerviosa», admitió Valeria, mirando a su alrededor y notando la belleza del lugar, con sus paredes blancas y ventanas coloridas. «No te preocupes. Aquí todos son amables. Vamos a entrar juntas», dijo Lucía, tomando la mano de Valeria y llevándola adentro. Al entrar, Valeria sintió una ola de calor y acogida. El olor a incienso y las suaves melodías de la música de fondo la hicieron sentir en un lugar diferente, casi mágico. Cuando se sentaron, Valeria observó a las personas alrededor. Muchos estaban en oración, con los ojos cerrados y expresiones serenas. «Esto es raro, nunca había estado en un lugar así», murmuró Valeria. «Te acostumbrarás. Aquí la gente se siente conectada entre sí y con Dios», respondió Lucía, sonriendo. «Es un lugar de comunidad. Voy a presentarte a algunas personas después de la misa». La misa comenzó, y las palabras del sacerdote resonaron en la iglesia, tocando el corazón de Valeria. Hablaba sobre la superación, la esperanza y la importancia de encontrar luz en las dificultades. Valeria se perdió en sus pensamientos, recordando sus luchas diarias. «Quizás esto es lo que necesito», reflexionó, mientras sentía que las palabras del sacerdote hablaban directamente a su alma. Durante la homilía, Lucía susurró: «¿Ves? Todos tienen sus propias historias. Aquí nadie te juzga. Cada uno está en su propio camino». «Me gusta esto. Es diferente», respondió Valeria, aún un poco insegura, pero una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. La misa terminó, y las personas comenzaron a salir. Lucía llevó a Valeria a conocer a algunas amigas. «Chicas, quiero que conozcan a Valeria. Es nueva aquí», anunció Lucía, radiante. Las chicas la saludaron calurosamente, haciendo que Valeria se sintiera acogida. «¿Cómo te sientes aquí?», preguntó una de las chicas. «Creo que es un buen lugar», respondió Valeria, sintiéndose un poco más segura. «Eso es lo más importante. Aquí encontrarás apoyo», dijo otra chica, llena de entusiasmo. Valeria no pudo evitar sentir que, finalmente, estaba comenzando a ser parte de algo más grande. Después de la misa, Lucía llevó a Valeria a un grupo de jóvenes que se reunían regularmente para discutir la fe y compartir experiencias. «Quiero que escuches algunas de sus historias. Son muy inspiradoras», dijo Lucía. Un chico llamado Andrés comenzó a hablar sobre su camino. «Durante años, luché con la depresión. Pensé que no había salida, hasta que encontré a Dios. Me enseñó que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros», contó, mirando a los ojos de Valeria, como si sintiera su dolor. Valeria sintió una conexión inmediata. «¿Cómo lograste seguir adelante?», preguntó, interesada. «Fue difícil,
pero aprendí a orar y a confiar en que había un plan para mí. Es un proceso, pero siempre hay luz al final del túnel, respondió Andrés con una sonrisa alentadora. A cada relato, Valeria sentía que su propia carga comenzaba a aligerarse. Escuchaba atentamente y empezaba a ver que no estaba sola en sus luchas. Había otras personas, así como ella, que enfrentaron desafíos y encontraron fuerzas en la fe. Después de la reunión, Lucía llevó a Valeria a un lado. ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó? Fue increíble. No pensé que me sentiría así. Es como si todos entendieran lo que estoy pasando, dijo Valeria, con los ojos brillando. Me alegra mucho escuchar eso. Quiero que sigas viniendo. La fe puede ser un camino poderoso para superar lo que nos duele, Lucía afirmó con convicción. En los días que siguieron, Valeria comenzó a asistir a la iglesia con más frecuencia. A cada visita, se sentía más conectada a un nuevo grupo de amigos y, sobre todo, a su propia espiritualidad. Las historias de superación y fe que escuchaba la inspiraban. Si ellos pueden, ¿por qué no puedo yo?, pensaba. Durante una de esas reuniones, Lucía hizo una invitación especial. Esta semana tendremos un retiro espiritual. Es una oportunidad para profundizar en nuestra fe y compartir nuestras historias. ¿Te gustaría ir? Valeria dudó, recordando sus inseguridades. No sé, Lucía. Me da miedo abrirme tanto, confesó, mordiendo sus labios. Entiendo, pero en este grupo puedes ser tú misma. Nadie te juzgará. Solo hay amor y apoyo aquí, insistió Lucía, sosteniendo la mano de Valeria, transmitiendo confianza. Con un profundo suspiro, Valeria decidió aceptar la invitación. Está bien, voy a intentarlo. Quizás esto sea lo que necesito para curarme. Y así, Valeria comenzó a sentir un llamado para entregarse a la fe y enfrentar sus dolores. Aunque aún había muchas preguntas e inseguridades, una nueva esperanza comenzó a brotar en su corazón. La idea de que tal vez podría sanarse y seguir adelante empezaba a convertirse en una posibilidad real. Tal vez, solo tal vez, pueda encontrar mi camino aquí, pensó Valeria, mientras su fe y determinación comenzaban a entrelazarse, preparándola para los desafíos que vendrían. Mientras Valeria continuaba su camino hacia la fe, sus pensamientos se entrelazaban con las palabras del sermón que había escuchado en la misa. La idea de la superación resonaba en su mente. Quizás realmente pueda encontrar la fuerza para enfrentar mis miedos, reflexionó mientras se preparaba para una nueva semana de entrenamiento en la academia de gimnasia. Sin embargo, la realidad la esperaba en forma de desafíos y dudas. Al llegar a la academia, la atmósfera estaba cargada de tensión. Las gimnastas más experimentadas se movían con gracia, y Valeria, que aún luchaba por perfeccionar sus movimientos, sentía que cada mirada sobre ella era un recordatorio de su inseguridad. No soy como ellas, pensó, mientras se ataba las zapatillas de gimnasia. Nunca seré tan buena. ¿Listas para el entrenamiento, chicas?, gritó su entrenadora, Carla, desde el centro del tapiz. Valeria respiró hondo, tratando de ahogar sus pensamientos negativos. A medida que se alineaban, escuchó a algunas de las chicas murmurar entre ellas. ¿Has visto cómo Valeria todavía no puede hacer la pirueta? No sé por qué sigue viniendo, dijo una de ellas, con tono burlón. Valeria sintió que se le encogía el corazón. Tal vez deberían dejarme en paz, pensó, sintiendo que cada palabra era un golpe a su ya frágil autoestima. Sin embargo, recordando las historias de lucha que había escuchado en la iglesia, apretó los dientes y se obligó a sonreír. No dejaré que me derriben, murmuró para sí misma. El entrenamiento comenzó, y Valeria se esforzó al máximo. Intentaba recordar cada movimiento, cada giro y cada salto, pero el miedo a fallar la paralizaba. Después de varias caídas y errores, la frustración comenzó a apoderarse de ella. Nunca lo lograré, pensó, mientras se sentaba en el borde del tapiz, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Valeria, ¿estás bien?, preguntó Lucía, quien había ido a ver el entrenamiento. La preocupación en su voz hizo que Valeria se sintiera aún más vulnerable. Solo estoy cansada, creo, respondió, tratando de esconder sus emociones.
No, no es solo eso. ¿Qué está pasando en tu mente?, insistió Lucía, sentándose a su lado. Es solo que no puedo hacer nada bien. Las chicas me miran como si no perteneciera aquí. A veces siento que debería rendirme, confesó Valeria, sintiendo que la carga de sus palabras aliviaba un poco su peso. Escucha, lo que piensen las demás no importa. Lo importante es lo que tú crees de ti misma. Y yo sé que tienes el potencial. Solo necesitas trabajar en ello y ser paciente, dijo Lucía, apoyándole una mano en la espalda. Pero, ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si nunca mejoro?, preguntó Valeria, con la voz temblorosa. Eso no es cierto. Cada gimnasta tiene sus altibajos. Lo que importa es cómo te levantas después de caer. Yo he visto tu esfuerzo, y eso significa mucho. Tal vez deberías hablar con tu entrenadora y establecer metas más pequeñas. Así será más fácil, sugirió Lucía con una sonrisa alentadora. Inspirada por las palabras de Lucía, Valeria decidió que intentaría. Se levantó y, tras un breve momento de duda, se acercó a Carla. «Entrenadora, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, su voz era firme a pesar de su nerviosismo. «Claro, Valeria, ¿qué pasa?», respondió Carla, notando la seriedad en la expresión de Valeria. «Quería pedirte si podríamos trabajar en una rutina que pueda hacer bien, algo que me ayude a mejorar poco a poco. Me gustaría fijar metas específicas», explicó Valeria, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Carla sonrió, sorprendida. «Eso suena como una gran idea. Me alegra que quieras tomar la iniciativa. ¿Qué te parece si empezamos con algunas correcciones en tu salto? Te ayudaré a perfeccionarlo». «Sí, por favor», exclamó Valeria, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su interior. A medida que avanzaban en el entrenamiento, Valeria empezó a sentir una renovada determinación. Las críticas y las dudas seguían allí, pero ahora tenían un espacio más pequeño en su mente. «Voy a hacer esto», pensó mientras se concentraba en cada movimiento. Esa semana, mientras continuaba entrenando, Valeria decidió que cada día asistiría a misa. Sentía que la comunidad de la iglesia la apoyaba, y al escuchar más historias de superación, se sentía impulsada a luchar por sus sueños. Un domingo, el sacerdote dio un sermón sobre el perdón y cómo dejar atrás el pasado. «Debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos por nuestras debilidades», dijo el sacerdote, con voz suave. «Solo así podremos levantarnos de nuestras caídas y encontrar la fuerza para seguir adelante». Las palabras de ese día resonaron en Valeria. Después de misa, se acercó a Lucía. «Creo que necesito aprender a perdonarme por no ser perfecta en la gimnasia», confesó. «He estado tan enfocada en mis fracasos que olvidé que estoy aquí para aprender». «Eso es un gran paso, Valeria. El perdón es clave. Solo así podrás avanzar», respondió Lucía, orgullosa de su amiga. Con el corazón más ligero, Valeria regresó a la academia con una nueva mentalidad. Había decidido que no iba a permitir que los comentarios de los demás definieran su valor. Empezó a trabajar en su rutina con determinación. Con la ayuda de Carla, estableció metas semanales, comenzando por mejorar su salto y practicar su pirueta. Cada pequeño avance se convirtió en una victoria personal. Cuando, finalmente, logró realizar una pirueta perfecta, su corazón se llenó de alegría. «Lo hice», gritó Valeria, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. «Lo logré». Los aplausos de sus compañeras la envolvieron, y por primera vez, se sintió aceptada. La satisfacción de alcanzar una meta se mezcló con la emoción de haber dejado atrás sus inseguridades. Con el tiempo, se prepararon para una competencia regional, un evento importante que pondría a prueba todo su esfuerzo. El día del evento, Valeria se sintió nerviosa pero también emocionada. Mientras se vestía con su traje de competencia, recordó las palabras de Lucía: «Cada uno tiene su propio camino». Cuando llegó el momento de competir, Valeria estaba llena de determinación. Al salir al tapiz, el bullicio del público resonaba en sus oídos, pero su enfoque era claro. «Voy a hacerlo por mí misma», pensó, mientras respiraba hondo. Valeria ejecutó su rutina con gracia. Cada salto, cada giro, cada pirueta era una expresión de su crecimiento y perseverancia. Cuando finalizó, el público estalló en aplausos. «Lo logré», se repetía en su mente, mientras sonreía, sintiendo una mezcla de alivio y alegría. Finalmente, se anunció el resultado. «Y la medalla de oro va para Valeria», gritó el locutor, y el público estalló en vítores. Valeria no podía creerlo. Había llegado allí, a pesar de las caídas,
a pesar de las dudas. En ese momento, se sintió más fuerte que nunca. Había renacido entre caídas, y su fe la había guiado a un nuevo comienzo. Valeria había estado entrenando arduamente, y aunque la gente comenzaba a reconocer su talento en la gimnasia rítmica, ella todavía sentía que su pasado la seguía como una sombra oscura. Las imágenes de su infancia, llenas de dolor y tristeza, parecían atormentarla en los momentos más inesperados. La competencia regional se acercaba rápidamente, y la presión de sobresalir se hacía cada vez más intensa. Durante uno de los entrenamientos, Valeria se encontraba ensayando su rutina cuando su entrenador, Ricardo, la llamó. «Valeria, ven aquí un momento», dijo con una voz suave pero firme. Ella se detuvo y se acercó, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué sucede, Ricardo?», preguntó, con un toque de nerviosismo en su voz. «He notado que, aunque estás mejorando, hay algo que te está afectando», respondió él, observándola con atención. «Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, no solo como tu entrenador, sino como alguien que realmente se preocupa por ti». Valeria se sintió un poco más aliviada al escuchar esas palabras. «Es solo que a veces siento que mi pasado me alcanza», admitió. «No puedo dejar de pensar en lo que viví, en cómo mi infancia me marcó. A veces me pregunto si realmente puedo dejarlo atrás». Ricardo asintió, entendiendo sus luchas. «Mira, todos tenemos un pasado, y aunque no podemos cambiarlo, sí podemos aprender de él. Te contaré algo sobre mi propia historia», dijo, haciendo una pausa antes de continuar. «Cuando era más joven, también enfrenté momentos difíciles. Hubo un tiempo en que me sentía perdido y sin esperanza, pero descubrí que el perdón y la superación son claves para seguir adelante. No estás sola en esto, Valeria». Ella lo miró, intrigada. «¿De verdad? ¿Cómo lo superaste?», preguntó con curiosidad. «Fue un proceso», confesó Ricardo. «Al principio, sentía que la tristeza era mi única compañera. Pero a través del deporte y el apoyo de personas que creían en mí, encontré la fortaleza para seguir luchando. Es normal sentirse vulnerable, pero es en esos momentos donde podemos encontrar nuestra verdadera fuerza». Valeria escuchó atentamente, sintiéndose inspirada por la historia de Ricardo. «Entonces, ¿debo usar mi dolor como motivación?», preguntó, buscando respuestas. «Exactamente», respondió él. «Tu dolor puede ser tu impulso para alcanzar algo grande. Cuando estés en la competencia, piensa en todo lo que has superado y en cómo has llegado hasta aquí. Usa eso como tu fuerza». Las palabras de Ricardo resonaron en su mente. Decidió que no dejaría que su pasado dictara su futuro. Al día siguiente, después de un largo día de entrenamiento, Valeria regresó a casa sintiéndose un poco más ligera. Había tomado la decisión de enfrentarse a sus miedos, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Mientras preparaba su rutina para el día siguiente, pensó en su amiga Lucía. «Tal vez debería hablar con Lucía sobre lo que siento», pensó. Y así, decidió llamarla. «Hola, Lucía. ¿Te gustaría venir a mi casa esta noche?», preguntó, sintiéndose emocionada por compartir sus pensamientos. «Claro, Valeria. Estaré allí en un momento», respondió Lucía con entusiasmo. Cuando Lucía llegó, Valeria se sentó con ella en el sofá. «He estado lidiando con algunos pensamientos oscuros sobre mi pasado y lo que he pasado. A veces siento que no soy lo suficientemente buena», confesó Valeria, con lágrimas en los ojos. Lucía la miró con compasión. «Valeria, tú eres increíble. No dejes que esos pensamientos te dominen. Lo que has logrado hasta ahora es asombroso. Tienes el potencial para ser una campeona», dijo, tratando de consolarla. «Gracias, Lucía. A veces solo necesito escuchar esas palabras. A veces, el miedo y la duda son más fuertes que mis sueños», dijo Valeria, sintiéndose un poco más aliviada al compartir sus sentimientos. «Es normal tener dudas, pero recuerda que cada vez que te levantas después de una caída, te haces más fuerte», aseguró Lucía. «Debes creer en ti misma, como todos creemos en ti». Esa noche, Valeria y Lucía conversaron durante horas, compartiendo risas y recuerdos.
La amistad de Lucía le proporcionaba un sentido de pertenencia que Valeria nunca había sentido antes. Era un faro de luz en su vida, y ella sabía que podía contar con ella en los momentos difíciles. Días después, Valeria decidió visitar a una antigua amiga de la infancia, a quien no había visto en años. Tal vez sea hora de confrontar mis recuerdos, pensó mientras se dirigía a la casa de Ana. Al llegar, el corazón le latía con fuerza. La casa era la misma, pero la sensación de nostalgia y miedo la envolvía. Ana abrió la puerta, sonriendo al verla. «Valeria, ¡qué sorpresa!», exclamó. «¿Cómo has estado?». «Hola, Ana. He estado entrenando en gimnasia rítmica y quería verte», respondió Valeria, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Mientras charlaban, Valeria no pudo evitar recordar los momentos difíciles que había pasado en su infancia. Se sentía vulnerable, pero también empoderada por la nueva dirección que estaba tomando su vida. «Valeria, me alegra verte tan feliz. ¿Qué ha cambiado en tu vida?», preguntó Ana, genuinamente interesada. «He encontrado la gimnasia y también la fe. La iglesia y mis amigos me han ayudado a ver las cosas de otra manera», explicó Valeria. «Siento que estoy renaciendo, pero a veces es difícil dejar atrás el pasado». Ana la miró con comprensión. «Todos tenemos cicatrices, Valeria. Pero son esas cicatrices las que nos hacen quienes somos. No dejes que el pasado te detenga. Usa esas experiencias para volar más alto». Con el apoyo de Lucía, Ricardo y ahora Ana, Valeria sentía que podía enfrentar cualquier cosa. Sabía que el camino hacia la competencia sería duro, pero estaba dispuesta a luchar. La fe y la esperanza comenzaron a florecer en su corazón, y aunque el pasado todavía la atormentaba, ahora tenía las herramientas necesarias para enfrentarlo. A medida que el día de la competencia se acercaba, Valeria estaba lista para enfrentar no solo a sus oponentes, sino también a sus propios demonios. «Estoy lista para enfrentar el mundo», pensó, decidida a demostrar que su historia aún no había terminado. Valeria se sentía renovada después de haber enfrentado sus sombras del pasado con el apoyo de Ricardo y Lucía. Sin embargo, a medida que la competencia se acercaba, también comenzaban a aparecer nuevos desafíos. A pesar de que había estado entrenando con dedicación, una pequeña lesión en su tobillo comenzó a preocuparla. Al principio, pensó que sería solo un malestar pasajero, pero cada vez que intentaba practicar sus saltos o giros, el dolor la detenía, como si fuera una cadena que la ataba al suelo. Con el tiempo, la frustración comenzó a crecer en su interior. «¿Por qué ahora, justo cuando estoy empezando a creer en mí misma?», se preguntaba. Se sentía atrapada entre su deseo de competir y el miedo a que su lesión la detuviera. Un día, mientras estaba sentada en el banco del parque cerca de su casa, con el tobillo vendado y el corazón pesado, se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo dominara su vida. Recordó las palabras de su entrenador: «Usa tu dolor como motivación». Fue entonces que decidió que era momento de buscar consuelo en su fe. Esa noche, Valeria decidió visitar la iglesia donde había encontrado tanta paz y esperanza. Al entrar, el ambiente familiar la envolvió de inmediato. La luz tenue de las velas, el sonido suave de la música de fondo y el aroma del incienso le daban una sensación de calma que había estado buscando. Se sentó en un banco cerca del altar y cerró los ojos, sintiendo como el peso de la duda comenzaba a desvanecerse. «Señor, ayúdame», murmuró en voz baja. «Siento que estoy en un momento crítico de mi vida. La competencia está a la vuelta de la esquina, y no sé si podré dar lo mejor de mí. Pero sé que tengo fe en ti y en el camino que he elegido. Por favor, dame la fortaleza para seguir adelante». Valeria comenzó a orar con fervor, sintiendo como una paz profunda se instalaba en su corazón. A medida que oraba, recordó las historias que Lucía le había compartido sobre cómo la fe había ayudado a otros a superar sus propios obstáculos. «Si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo», pensó. Con cada rezo, sentía que su espíritu se levantaba, y el miedo a la lesión empezaba a transformarse en una motivación renovada.
Después de una hora en la iglesia, Valeria salió con un sentido de propósito. Decidió que no dejaría que la lesión la detuviera. En lugar de centrarse en lo que no podía hacer, se enfocaría en lo que sí podía. Regresó a casa y, al día siguiente, se sentó a escribir un plan de entrenamiento que se ajustara a su situación. Sabía que tenía que ser cuidadosa, pero estaba decidida a mantener su espíritu en alto. Los días pasaron y, aunque la lesión seguía ahí, Valeria encontró maneras de trabajar en su fuerza y flexibilidad sin arriesgarse demasiado. Hizo ejercicios de estiramiento y fortalecimiento para su cuerpo y se dedicó a visualizar su rutina. Cada día, mientras se preparaba, repetía una frase que había aprendido en la iglesia: la fe mueve montañas. Esto se convirtió en su mantra, un recordatorio constante de que podía superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. En los entrenamientos, Ricardo se dio cuenta de que la actitud de Valeria había cambiado. Ya no estaba sumida en la desesperación, sino que enfrentaba cada ejercicio con una nueva energía. «Valeria, me alegra ver esa chispa en tus ojos», le dijo un día. «¿Qué estás haciendo diferente?» «Estoy fortaleciendo mi fe», respondió Valeria, sonriendo. «He aprendido a ver la lesión no como un obstáculo, sino como una oportunidad para mejorar en otras áreas. Estoy lista para dar lo mejor de mí». Ricardo asintió, impresionado por su crecimiento. Esa es la actitud correcta. Recuerda que cada gran atleta ha enfrentado adversidades. Lo importante es cómo las enfrentas y que aprendes de ellas. El día de la competencia llegó, y Valeria se sintió más preparada que nunca, a pesar de los nervios que comenzaban a surgir en su estómago. Lucía y Ricardo estaban a su lado, y eso le daba un impulso de confianza. Mientras esperaba su turno, se tomó un momento para respirar profundamente y recordar todas las horas de entrenamiento y las oraciones que había elevado. En su mente, visualizó su rutina, cada movimiento fluyendo con gracia. En ese instante, el miedo se desvaneció y la fe llenó su corazón. «Estoy aquí por una razón», pensó, sintiendo que estaba exactamente donde debía estar. Finalmente, llegó su turno. Al entrar al tapete de competencia, el público estalló en aplausos. Valeria sonrió y, en ese momento, sintió que el amor de Dios la envolvía. Comenzó su rutina, y a medida que avanzaba, sentía que cada movimiento estaba conectado con su fe. La música resonaba en su corazón, y el dolor en su tobillo, aunque presente, no la detenía. Cada salto, cada giro, era una expresión de todo lo que había aprendido. Mientras realizaba su último salto, sintió una ola de energía recorriendo su cuerpo. Había enfrentado sus miedos y estaba lista para volar. Al aterrizar, la multitud estalló en vítores, y ella supo que había hecho todo lo posible. Aunque no sabía si ganaría, Valeria se dio cuenta de que había encontrado algo aún más valioso que una medalla. Había descubierto la fuerza de su fe, una conexión profunda con Dios y un sentido de propósito que la acompañaría en cada paso de su vida. Así, Valeria se comprometió a seguir adelante, confiando en que Dios tenía un plan para ella, sin importar el resultado de esa competencia. A medida que Valeria se preparaba para la competencia nacional, una mezcla de nervios y emoción llenaba el aire. Había pasado semanas entrenando, superando sus miedos y reforzando su fe, pero la realidad de la competencia era abrumadora. Sentía que este era el momento decisivo en su carrera, un paso que podía llevarla a cumplir su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos. Las luces del gimnasio brillaban intensamente y el bullicio del público creaba un ambiente electrizante que le provocaba tanto entusiasmo como temor. Mientras esperaba tras el telón, recordó las palabras de Lucía: «La fe es tu mayor aliada. Siempre que te sientas perdida, regresa a tu fe y encontrarás el camino». Estas palabras resonaban en su mente, y se centró en ellas, buscando el consuelo y la fuerza que tanto necesitaba. Se cerró los ojos y respiró hondo, imaginando cada movimiento de su rutina,
visualizando la perfección que había trabajado tan duro por lograr. Finalmente, el momento llegó. Su nombre fue anunciado, y el público estalló en vítores. Valeria salió al tapete con una mezcla de confianza y ansiedad. Sabía que debía darlo todo, pero las expectativas eran altas y la presión podía ser aplastante. Se colocó en su posición inicial, y cuando la música comenzó a sonar, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Era solo ella, su fe y la rutina que había preparado. Sin embargo, a medida que avanzaba en su actuación, algo no salió como lo había planeado. En medio de un salto complicado, sintió un dolor punzante en su tobillo, el mismo que la había estado molestando durante semanas. En un instante, su cuerpo perdió el equilibrio y cayó al suelo. El silencio cayó sobre el gimnasio, y el corazón de Valeria se hundió. Se sentía expuesta y vulnerable, como si toda su lucha se desmoronara ante ella. Se preguntaba si había fallado no solo ante el público, sino también ante sí misma, ante Dios. Mientras yacía en el suelo, recordó las oraciones que había elevado antes de la competencia. «Dios, dame la fuerza para levantarme», susurró en su mente. Con esfuerzo, se puso de pie, su corazón palpitando con fuerza. A pesar del dolor, sintió una chispa de determinación encenderse dentro de ella. Sabía que no podía rendirse. La fe que había cultivado no solo era un refugio en tiempos de dificultad, sino también una fuente de poder. Con una renovada energía, Valeria continuó su rutina, adaptando sus movimientos para compensar el dolor. La música seguía sonando y, a medida que avanzaba, sintió que el público comenzaba a apoyarla con más fervor. Los aplausos resonaban en el aire, convirtiéndose en un mantra que la empujaba hacia adelante. Aunque no estaba en su mejor forma, Valeria se esforzó por dar lo mejor de sí misma. Cada giro, cada salto, cada movimiento se convertía en un acto de resistencia y fe. Al finalizar su actuación, el público estalló en un aplauso ensordecedor. Valeria sintió que había hecho lo que se proponía, había enfrentado su prueba de fuego y se había levantado. Mientras se retiraba del tapete, el entrenador Ricardo se acercó a ella con una sonrisa. «Valeria, estoy increíblemente orgulloso de ti. No todos pueden levantarse después de caer, y tú lo hiciste. Esa es la verdadera fortaleza», le dijo, y ella sintió una oleada de gratitud hacia él y su apoyo incondicional. A pesar de su desempeño no perfecto, Valeria se sintió satisfecha. Había aprendido que no siempre se trata de ganar, sino de levantarse y seguir adelante, de luchar a pesar de las adversidades. La competencia continuó, y mientras esperaba los resultados, se dio cuenta de que había inspirado a otros competidores que también enfrentaban sus propios miedos y desafíos. Finalmente, llegó el momento de anunciar los resultados. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba a los jueces. Y la última competidora que ha calificado para el equipo olímpico es Valeria, anunció el presentador, y el gimnasio estalló en aplausos. Aunque no había ganado el primer lugar, Valeria había conseguido algo aún más significativo, una oportunidad de entrenar para los Juegos Olímpicos. Se dio cuenta de que este logro no era solo un reconocimiento a su habilidad, sino también un testimonio de su viaje personal de fe y superación. Valeria miró a su alrededor, viendo a Lucía y Ricardo la multitud, y sintió una oleada de gratitud. Comprendía que su viaje apenas comenzaba. Con cada paso que daba, estaba construyendo su camino hacia la grandeza, guiada por la fe que había cultivado a lo largo de los años. Ahora sabía que cada caída, cada lucha, cada momento de duda, formaba parte de su historia. Una historia que no solo la llevaría a los Juegos Olímpicos, sino también a un destino mucho más grande, el descubrimiento de su verdadero yo y su propósito en la vida. A medida que salía del gimnasio, una sonrisa iluminaba su rostro. Había enfrentado su prueba de fuego y había salido victoriosa, no solo en términos de medallas o reconocimientos, sino en su corazón y en su fe.
Sabía que esta era solo una de muchas pruebas que la vida le presentaría, pero estaba lista para enfrentarlas todas, con la certeza de que siempre tendría la fuerza de su fe y el apoyo de sus seres queridos a su lado. Mientras Valeria se preparaba para su actuación en los Juegos Olímpicos, el ambiente estaba cargado de emoción y expectativas. Había llegado el momento que tanto había soñado, pero también temía que el miedo la dominara. Había trabajado arduamente, había superado innumerables obstáculos, y a pesar de ello, una parte de ella seguía dudando. ¿Sería suficiente todo el esfuerzo? ¿Podría realmente enfrentarse a las mejores atletas del mundo y salir victoriosa? Mientras se miraba en el espejo, trató de ahuyentar esos pensamientos negativos. La arena olímpica estaba repleta de espectadores, todos ansiaban ver el espectáculo. Desde la tribuna, Lucía y Ricardo la animaban, sus miradas llenas de aliento. «Tú puedes, Valeria. Recuerda todo lo que has superado», le gritó Lucía, y esas palabras resonaron en su interior como un eco de esperanza. Ricardo, que había sido su mentor y apoyo durante toda esta travesía, se acercó a ella y le dijo: «La fe te llevará lejos. Confía en ti misma y en lo que has aprendido». Con esas palabras en mente, Valeria cerró los ojos y tomó una profunda respiración. Se imaginó en la rutina que había practicado una y otra vez. Se recordó a sí misma como la joven que había comenzado desde cero, que había caído y se había levantado con más fuerza. Este era su momento, el resultado de años de dedicación y fe. En su corazón, sabía que estaba lista para brillar. El sonido de la música comenzó, y Valeria avanzó hacia el tapete, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Cada paso que daba la acercaba más a su sueño. Al comenzar su rutina, la perfección era su objetivo, pero más allá de eso, quería demostrar que había encontrado la paz a través de la fe. Los movimientos que había ensayado con tanto ahínco fluyeron de su cuerpo. Su mente estaba clara, y por un instante, todo el ruido del mundo exterior desapareció. Solo existía ella, su fe y la música que la guiaba. Sin embargo, en un giro complicado, sintió la presión sobre su tobillo nuevamente. El dolor era punzante, pero esta vez, no iba a dejar que la detuviera. En lugar de rendirse, se recordó a sí misma la importancia de levantarse después de caer. A pesar de la incomodidad, mantuvo el enfoque y continuó, adaptando su movimiento sin perder la gracia ni la esencia de su rutina. El público estaba cautivado, y a medida que avanzaba, sentía como su energía se multiplicaba. La ovación crecía, convirtiéndose en un rugido que alimentaba su espíritu. En los momentos más críticos de su actuación, Valeria se detuvo un instante, cerró los ojos y oró con todo su corazón. «Dios, guíame en este momento. Dame la fortaleza que necesito», murmuró en silencio. Esta conexión con lo divino la llenó de calma y determinación. Cuando abrió los ojos, su cuerpo se movía al ritmo de la música, cada giro y salto se sentían cada vez más naturales. Su fe la llevaba a lugares que jamás había imaginado, y comenzó a recordar todos los momentos difíciles que había superado. Esto no era solo una competencia, era la culminación de su viaje de vida. Cuando concluyó su rutina, el silencio momentáneo se transformó en una explosión de aplausos. El público se puso de pie, y Valeria sintió que había logrado más que una simple actuación. Había dejado una parte de sí misma en el tapete, había compartido su historia, su lucha, y eso la hacía sentir plena. Mientras se retiraba, los rostros de Lucía y Ricardo brillaban de orgullo y felicidad. Sabía que independientemente del resultado, ya había ganado algo invaluable, la confianza en sí misma y el amor de quienes la rodeaban. El momento de la verdad llegó. El anuncio de los resultados resonó en el estadio. Y la medalla de oro en gimnasia rítmica es para Valeria, proclamó el locutor. En ese instante, el mundo entero pareció detenerse. Valeria sintió una oleada de emociones que la abrumaba. La felicidad,
La gratitud y la realización inundaron su ser. Había logrado lo que había considerado imposible. Mientras subía al podio, su corazón latía con fuerza, no solo por el reconocimiento, sino por todo lo que representaba ese logro. Era un símbolo de su lucha, de sus caídas y levantamientos, de su fe inquebrantable. Al recibir la medalla, Valeria levantó la vista y agradeció a Dios en un susurro. Sus lágrimas de alegría caían mientras miraba a su alrededor, a la multitud que la aclamaba, a su familia en el público y a Lucía y Ricardo, quienes habían sido su roca en los momentos más difíciles. Este triunfo no era solo suyo, era un tributo a todos los que la habían apoyado y creído en ella cuando ni ella misma lo hacía. En el podio, levantó la medalla de oro al aire, pero lo que realmente quería compartir era el mensaje de esperanza y perseverancia. En ese instante, comprendió que su historia podía inspirar a otros. No se rindan, siempre hay luz después de la oscuridad, dijo, su voz resonando por todo el estadio. La ovación aumentó, y Valeria se sintió verdaderamente en casa. Este logro no solo marcaba el final de una lucha, sino el inicio de un camino que la llevaría a ayudar a otros en situaciones difíciles. Al salir del escenario, una multitud de periodistas y aficionados la rodearon, preguntando sobre su experiencia y su viaje. Valeria sonrió, sabiendo que ahora podía compartir su historia de fe y resiliencia con el mundo. Se sentía más fuerte que nunca, no solo como atleta, sino como persona. Había aprendido que el verdadero triunfo no solo radica en las medallas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, de confiar en uno mismo y de tener la fe que mueve montañas. Así, Valeria, la niña que había enfrentado sombras en su infancia, se convirtió en un símbolo de esperanza, resiliencia y fe. Había superado no solo sus miedos, sino que había inspirado a otros a seguir adelante, mostrando que cada caída es solo una oportunidad para levantarse con más fuerza. En ese viaje, había encontrado no solo su propósito, sino también una comunidad que la respaldaba, y estaba lista para compartir su luz con el mundo. Valeria regresó a la Ciudad de México como una heroína, un símbolo de perseverancia y fe. La emoción la invadía al descender del avión y pisar suelo mexicano nuevamente. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que las calles que había dejado atrás eran ahora testigos de su transformación. La comunidad la recibió con los brazos abiertos, y las sonrisas de quienes habían seguido su viaje la llenaron de una calidez indescriptible. Desde el momento en que salió del aeropuerto, un mar de personas la rodeó, gritando su nombre, y ella no pudo evitar sonreír mientras las lágrimas de felicidad brotaban de sus ojos. Era un momento que nunca había imaginado vivir, y su corazón latía con fuerza, lleno de gratitud. Los medios de comunicación se apresuraron a cubrir su llegada, y las cámaras capturaron cada instante. Reporteros la abordaron, ansiosos por conocer más sobre su experiencia en los Juegos Olímpicos, sobre cómo había superado las adversidades y cómo su fe la había guiado en el camino hacia el triunfo. Valeria se sintió un poco abrumada, pero también consciente de que tenía una plataforma para compartir su mensaje de esperanza. Con cada entrevista, su historia se hacía más visible, y sabía que podía inspirar a muchos que enfrentaban situaciones difíciles. Todo lo que soy se lo debo a Dios y a las personas que me apoyaron en este viaje, decía Valeria en cada oportunidad. Sus palabras resonaban en los corazones de los jóvenes que la escuchaban, y poco a poco, comenzó a comprender el impacto que tenía. Las escuelas la invitaban a dar charlas, y en cada lugar, Valeria compartía su historia con una pasión renovada. Hablaba sobre las sombras de su infancia, sobre los momentos de duda y miedo, y cómo había aprendido a levantarse una y otra vez, siempre aferrándose a la fe. En una de esas charlas, en un centro comunitario de un barrio desfavorecido, se encontró frente a un grupo de adolescentes que miraban con atención. Sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones difíciles, comenzó, pero quiero que sepan que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. La vida puede ser dura, pero con fe y esfuerzo, pueden lograr lo que se propongan. Las miradas de los jóvenes se iluminaron, y Valeria sintió que estaba conectando con ellos de una manera profunda. A medida que hablaba, podía ver en sus ojos un reflejo de su propia lucha, y eso la motivó aún más a continuar compartiendo su mensaje. Con el tiempo, su influencia creció, y se organizó una campaña para ayudar a jóvenes en riesgo.
Valeria se asoció con organizaciones locales que promovían la educación y el deporte como herramientas para el cambio. La educación y el deporte son claves para transformar vidas, repetía, y a medida que participaba en talleres y eventos, se dio cuenta de que cada vez más jóvenes comenzaban a involucrarse, no solo en el deporte, sino también en sus estudios y en sus comunidades. Valeria no solo se convirtió en una atleta reconocida, sino en una mentora y guía. Cada semana, organizaba entrenamientos para los niños y adolescentes del barrio, dándoles la oportunidad de practicar la gimnasia rítmica y otros deportes. Ustedes pueden ser lo que deseen, solo tienen que creer en sí mismos, les decía mientras los animaba en sus esfuerzos. Muchos de ellos se sentían inspirados por su historia y comenzaban a soñar en grande, algo que antes les parecía imposible. Una tarde, mientras entrenaba con un grupo de jóvenes, Valeria decidió compartir algo más personal. Cuando era pequeña, no creía que podría lograr esto. Pero aquí estoy, y quiero que sepan que cada uno de ustedes también puede alcanzar sus sueños. Nunca se rindan. Las palabras resonaron profundamente en ellos, y Valeria vio cómo se encendían las esperanzas en sus corazones. Después de cada entrenamiento, los jóvenes se acercaban a ella con preguntas, buscando consejos sobre cómo enfrentar sus propias batallas. Valeria se sentía orgullosa de poder guiarlos, y al mismo tiempo, encontraba sanación en su propia historia al ayudar a otros. Su jornada de regreso a casa no solo la había convertido en una campeona olímpica, sino también en una líder en su comunidad. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y eventos sobre el poder de la resiliencia y la importancia de la fe. En cada escenario, Valeria compartía su experiencia, instando a otros a encontrar su luz interior. No importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un camino hacia la luz, solía decir, y los aplausos y ovaciones que seguían la llenaban de energía. Además de sus charlas, Valeria decidió colaborar con escuelas en programas de deportes, implementando talleres de motivación y fe. Cada vez que un joven alcanzaba una meta, ella celebraba su triunfo como si fuera propio. Comprendía que su historia tenía el poder de transformar vidas, y estaba decidida a hacer todo lo posible para guiar a los demás en su propio viaje de superación. Un día, mientras compartía su historia en una escuela secundaria, conoció a un joven llamado Andrés, que había tenido dificultades para adaptarse y se sentía perdido. Después de escuchar su charla, se acercó a Valeria con lágrimas en los ojos y le dijo: «No sé si puedo lograrlo, me siento tan inseguro». Valeria, recordando sus propios momentos de duda, se agachó a su altura y le dijo: «Andrés, todos enfrentamos miedos, pero eso no significa que debamos dejarnos vencer por ellos. Tú tienes dentro de ti todo lo que necesitas para brillar. Solo confía en ti mismo y trabaja duro, y verás que puedes lograrlo». Las palabras de Valeria resonaron en Andrés, y a partir de ese día, se comprometió a cambiar. Comenzó a entrenar con más dedicación y a enfocarse en sus estudios. Valeria lo siguió animando, y, al poco tiempo, Andrés se convirtió en un líder entre sus compañeros. Su transformación era asombrosa, y Valeria sabía que este era solo el inicio de un cambio en la vida de muchos otros. Valeria estaba viviendo lo que siempre había soñado, no solo era una atleta, sino un faro de esperanza para muchos. Su vida estaba llena de propósito, y cada día se levantaba con el deseo de hacer una diferencia. Así, la joven que una vez fue consumida por la oscuridad ahora iluminaba el camino para otros, mostrando que la verdadera victoria no se medía solo en medallas, sino en el impacto que uno podía tener en las vidas de quienes los rodean. Mientras Valeria miraba hacia el futuro, sabía que su viaje apenas comenzaba. Tenía grandes planes para seguir inspirando y apoyando a los jóvenes, para que encontraran su propia luz y fuerza en medio de la adversidad. Este es solo el comienzo, pensó, y con esa certeza en su corazón, se preparó para enfrentar todo lo que viniera con la fe y el amor que la guiaron hasta aquí. Valeria no solo había encontrado su propósito, sino que estaba lista para compartirlo con el mundo, transformando vidas, una a la vez. Gracias por haber escuchado otra historia inspiradora. No olviden dejar su like en el video y un comentario sobre lo que les pareció. Nos encantaría saber su opinión. Hasta el próximo video.